versículo 21. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por poder estar en su casa, hermanos, y a pesar de que estuvo, verdad, un poco feo afuera, hermanos, que el Señor los bendiga y los recompense a cada uno de ustedes por estar en la casa del Señor hoy. Ay, como dice el Salmo, verdad, 84, es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, hermanos. Así que después de leer esta escritura vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea quien nos bendiga y nos ministre con su palabra. ¿Lo tiene conmigo, hermanos? Amén. Yo sé que ya estudiamos esto, pero yo solo quiero que lo leamos, hermanos, a la luz de la palabra que menciona Jesús en el versículo 22, que es el infierno, hermanos. Cuando comenzamos a estudiar el Sermón del Monte en septiembre, el propósito de estudiar el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, hermanos, era estudiar la doctrina de Cristo, hermanos, la enseñanza de Cristo, lo que Cristo enseñó. Algo que el apóstol Pablo dijo cuando él estuvo en Éfeso, hermanos, es que él les enseñó todo el consejo de Dios. Y al estudiar este sermón, hermanos, estudiamos todo el consejo de Dios, porque Jesús trata con cada una de las doctrinas, hermanos. Hemos hablado de las bienaventuranzas, hablamos del cielo, hermanos, hemos hablado que somos la sal, la luz del mundo, Jesús cumplió la ley, cómo Jesús aplica la ley a nuestras vidas. Y hoy, hermanos, quisiera estudiáramos sobre el infierno, hermanos, y la condenación eterna. ¿Lo tenemos? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice que va a ser culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, esa última palabra, infierno de fuego. Vamos al versículo 29, hermanos, del mismo capítulo 5. ¿Se acuerda que él dijo, oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que fue lo que estudiamos hace 2 domingos, que el que mirara a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. Y luego aquí Jesús dice en el 29, pero por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, imagínense, hermanos, hasta lo que dice el Señor, y yo sé que esto ya lo hablamos la última vez, córtala y échala atrás de ti, pues mejor que te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Cuántos pueden venir en palabras de oración conmigo, hermanos, para que el Señor nos ministre? Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar delante de ti, de estar en tu casa, Señor. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Yo oro, Señor, que nos ayudes y que nos des fuerza. Y que, Señor, así como cuando Pablo predicaba allá, Señor, en Filipo, y dice la Biblia que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que ella estuviera atenta a las palabras que el apóstol Pablo decía. De igual manera, Señor, yo oro de que usted, Señor, nos fortalezca, de que usted, Señor, nos hable, de que usted, Señor, nos ministre. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Oramos que su bendición esté con nosotros. Oramos que aquellos, Señor, que aún no le conocen, usted pueda salvarlos hoy, Señor, porque sabemos que usted convence de pecado. Sabemos que usted, Señor, cuando la palabra, el evangelio es predicado, es quien hace nacer de nuevo. Y oramos, Señor, de que usted se glorifique hoy, que su nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanos. Amén, amados hermanos. Quisiera comenzar pidiéndole que abra su Biblia en Apocalipsis 20, hermanos. Porque ahí, hermanos, en el versículo 11 se nos describe el juicio final. Y al meditar, hermanos, en cómo enseñar sobre el infierno, hermanos, esta es la manera más clara que lo encontré, hermanos, en la palabra de Dios. Hermanos, el hermano Charles Spurgeon dijo: no prediques del fuego del infierno con labios fríos y ojos sin lágrimas. Así que, hermanos, nuestro propósito hoy como iglesia no es, hermanos, predicarlo de una manera, hermanos, fría, sino predicarlo, hermanos, con el deseo ardiente en nuestros corazones
de que, hermanos, los amigos que están aquí puedan venir a los pies de Cristo. Y también, hermanos, enseñando a la iglesia las bendiciones que tenemos al estar en Cristo Jesús. Así que esta palabra, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, nos lleve a alabarlo a Él, a glorificarlo a Él por su obra en la cruz. Y a los amigos les rogamos en el nombre de Cristo, como veremos más adelante, que vengan a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hermanos, al estudiar este sermón estamos estudiando la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Y nadie, hermanos, en la Biblia habla más del infierno que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Él fue quien más vino a hablar de Él. Él fue quien nos vino a mostrar el camino al Padre y nos vino a mostrar los misterios del reino de los cielos, pero también nos vino a mostrar la condenación eterna, hermanos, que hay para aquellos, hermanos, de que no se arrepientan de sus pecados. Yo creo, hermanos, de que muy pocos creerían en el infierno si no fuera porque Cristo mismo lo enseñó, hermanos. Y también hay un concepto en la Biblia más aterrador que el del infierno, hermanos. Es el concepto más aterrador que hay. El hermano R.C. Sproul dijo de que esta doctrina, quizás más que cualquier otra, es la que pone a prueba la lealtad del cristiano, las enseñanzas de Cristo. Hermanos, esta doctrina pone a prueba la lealtad de su iglesia, de proclamar las verdades, hermanos, que Él nos reveló en su palabra. Hermanos, aquí en Apocalipsis 20:11, pues estamos viendo el juicio final, ¿verdad, amados hermanos? Del fin de los tiempos. En el versículo 11, si usted lo tiene, nos dice el apóstol Juan que él vio un gran trono blanco y que estaba sentado en él, hermanos, alguien que sabemos que es nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Hermanos, en el versículo 21, capítulo 1, dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, hermanos. La tierra, como la vemos, dice el apóstol Juan, va a pasar por el fuego, hermanos, y el Señor va a hacer nuevas todas las cosas. La maldición del pecado va a ser quitada, hermanos, y en este momento vemos el fin de todas las cosas. Y en el versículo 12 se nos dice de que los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. El versículo 13 dice que el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, esto es muy importante, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, y esto es lo que quiero explicar, qué es la muerte y qué es el Hades, fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Hermanos, la muerte, ¿verdad? Que Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Es, hermanos, algo de cual el hombre no puede escapar de ella, porque Dios estableció, hermanos, de que nosotros, hermanos, como dicen los salmos, la vida del hombre es 70, a lo mucho 80 años, y luego volamos, dice el Salmo 90, hermanos. Así que cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que no somos eternos en esta tierra. Y lo difícil también es que no sabemos cuándo va a ser el día de nuestra partida, hermanos. Puede morir joven, puede morir viejo, hermanos. En la Biblia aún Esteban, hermanos, un joven lleno del Espíritu Santo y de fe, hermanos, el Señor le plació de que él partiera a su presencia. Y también, hermanos, vemos al apóstol Pablo, ya que llegó más anciano, hermanos, o al apóstol Pedro, también partir a la presencia del Señor ya en su edad anciana. Así que, hermanos, nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro día. Nuestros tiempos están en las manos del Señor, hermanos. Por tanto, debemos hacer de cada día lo más que podamos. Y la muerte, hermanos, es solo la entrada hacia la eternidad para todos nosotros los hombres. Hermanos, el Hades era el lugar, hermanos, donde estaban los muertos no redimidos. En el Antiguo Testamento se le llama Seol, es la misma palabra, hermanos. Cuando lo tradujeron al griego, lo tradujeron como Hades. Seol o Hades era el lugar donde iban los muertos en el Antiguo Testamento. Ese lugar, hermanos, lo describe nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16. Y nuestro Señor, hermanos, si usted recuerda, los hermanos en Cristo, la parábola del rico y Lázaro, el Señor Jesús describe ese lugar como un lugar de tormento, hermanos. Un lugar donde hay una llama, un lugar donde están conscientes las personas que están ahí.
recuerdan a sus familiares. Cuando Jesús habla del rico y Lázaro, el rico pide a Abraham que envíe a Lázaro para que le predique a sus familiares, para que no lleguen a ese lugar de tormento. También, hermanos, vemos que el Hades es un lugar donde ellos quisieran salir de ahí por un solo instante para recibir, hermanos, un poco de descanso del sufrimiento en el que ellos se encuentran en ese lugar. Es un lugar, hermanos, donde la Biblia dice que ellos son atormentados. Pero, hermanos, también se nos enseña que es un lugar donde no van a estar ahí la eternidad. Es un lugar momentáneo, hermanos. Porque aquí la Biblia nos enseña de que eventualmente el Hades va a entregar a sus muertos para ser juzgados delante de Dios, para ser juzgados según sus obras. Y luego van a ser echados, dice aquí la Biblia, al lago de fuego, que es la muerte segunda, hermanos, que es el infierno, donde, hermanos, se pasará una eternidad. Así que, hermanos, el Hades, que aquí se nos dice, la muerte es la entrada a la eternidad. El Hades, hermanos, es un lugar donde ellos están esperando, hermanos, los muertos, el día de que Dios venga y juzgue a todos los seres vivientes, amados hermanos. Y es que, hermanos, desde que el pecado entró al hombre, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 5 dice que la muerte entró al mundo por causa del pecado. Y el pecado, hermanos, reinó en todos los hombres. Pero, hermanos, esa fue la razón por la que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra. Y en la pantalla yo traigo un versículo de Hebreos 2:14, si lo puede poner Cristian, por favor. Y, hermanos, miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesús, amados hermanos, murió en la cruz del Calvario, Él murió, hermanos, llevando nuestro lugar. Él murió, hermanos, pagando por nuestros pecados. Él llevó la ira de Dios por nuestras faltas, hermanos, y Él, por medio de su muerte, venció a Satanás. Hermanos, en Apocalipsis 1:18, Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. O sea, Él tiene autoridad sobre la muerte y el Hades. Y ahora, hermanos, todos los que dormimos en Cristo Jesús, ya no iremos a un lugar de condenación eterna, porque Él venció, hermanos. Por eso es que dice la Biblia de que en Cristo Jesús somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, amados hermanos. Así que, hermanos, aquí la Biblia nos enseña de que nuestro Señor y Salvador, hermanos, venció la muerte. Por eso es que la Biblia nos dice que todo el que viene a Cristo ha pasado de muerte a vida, amados hermanos. Ha nacido de nuevo. La vida de Cristo ha entrado a su interior. Y, hermanos, así quisiera decir algo. En primer lugar, hemos visto dónde van las personas que mueren sin Cristo y hemos dicho que es el Hades, es el lugar de tormento, hermanos. Pero quisiera poner en la pantalla Filipenses 1:21 y aquí quisiera ver, hermanos, dónde vamos los cristianos. Y pongo estos pasajes bíblicos, hermanos, para que sea la palabra de Dios la que nos diga dónde vamos a ir cuando nosotros vamos a morir. Hermanos, la muerte sin lugar a dudas es algo que da miedo, hermanos. Muchas personas se escucha testificar que cuando están en su lecho de muerte lloran y piden no morir. Pero la Biblia nos dice que para nosotros, y traigo la nueva traducción viviente porque es un poco más fácil, más actualizado este español, para mí el vivir significa vivir para Cristo, hermanos. Y morir es aún mejor para nosotros, es ganancia, hermanos. Pero si vivo, dice Pablo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor, dice él. El siguiente versículo nos dice, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con ¿quién, hermanos? Cristo. Esto es muy importante. Él sabía de que cuando nosotros dejamos este mundo, nosotros partimos y vamos a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es mejor que yo siga viviendo. Hermanos, el apóstol Pablo, un hombre que fue de tanta bendición para la iglesia, él dice, hermanos, por el bien de ustedes es mejor que yo siga viviendo para servirles a ustedes, para compartir el evangelio, para orar por los hermanos en Cristo. Pero en realidad el morir y irme con Cristo sería muchísimo mejor.
a un lugar donde, hermanos, el apóstol Pablo, quien sufría de un aguijón en su carne, ya no iba a sufrir ese dolor. Hermanos, él ya no iba a ser perseguido. El apóstol Pablo en la Biblia dice que él fue azotado y golpeado. Pero, hermanos, él dice, prefiero seguir viviendo por una parte para ser de bendición a la iglesia. Pero también mi corazón quiere partir y ir a Cristo. Y yo creo que ese debe ser el sentir de todo cristiano. ¿Cuánto decimos amén? Si yo estoy vivo, quiero vivir para Cristo. Y si yo muero, quiero ir con Cristo, hermanos. Así que aquí es un pasaje de la Biblia que nos enseña que al partir vamos con Cristo. El segundo es 2 Corintios 5, los versículos 6 al 8. Y mire cómo lo dice aquí el apóstol Pablo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en este cuerpo, hermanos, no estamos en el lugar celestial con el Señor. Pues si vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. O sea, la Reina Valera dice, andamos por fe y no por vista. El siguiente versículo nos dice, y si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. Quisiera parar ahí un segundo. El apóstol Pablo, claramente aquí la Biblia nos enseña que mientras nosotros estemos en este cuerpo, hermanos, estamos pues en esta vida, pero cuando partimos de este cuerpo, cuando dejamos nuestro cuerpo, que dice ahí, hermanos, que cuando estemos fuera de este cuerpo terrenal, estaríamos en nuestro hogar celestial con el Señor. Así que la Biblia claramente enseña de que todo creyente, hermanos, al partir de esta vida va con Cristo. Y que, hermanos, bendición más grande es esa. No me recuerdo, hermanos, cuando estuvimos en el funeral de un hermano en Cristo, David Díaz se llama, algunos de ustedes lo conocieron y se acuerdan, hermanos. Se me dio el privilegio de dar unas palabras y yo me recuerdo, hermanos, de que yo dije, hermanos, hoy aquí estamos en presencia de una victoria, porque nuestro hermano ha muerto en Cristo Jesús, porque él, hermanos, estaba a cuentas con el Señor. Y qué privilegio, hermanos, y qué bendición es esa, de tener una esperanza, hermanos, más allá de la muerte. Nosotros, hermanos, yo veo a veces, yo me recuerdo cuando estaba en la escuela de que me decían, hermanos, unos compañeros, ya no me quiero hacer más viejo porque la vida se va a hacer más fea. Pero la Biblia dice que para nosotros, hermanos, nuestro cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando, hermanos. Amén. Y aparte de eso, tenemos la bendición de que esta vida no es lo mejor, hermanos. Pablo dice, tengo por seguro que los sufrimientos y las cosas de esta vida no se comparan con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. La promesa del Señor es que nuestros cuerpos van a ser transformados, hermanos. Cuerpos donde ya no va a haber dolor, ya no va a haber esos dolores que tenemos, hermanos, de los golpes que la vida nos ha dado, golpes físicos. Hermanos, un lugar, hermanos, donde ya no va a haber enfermedad. ¿Y sabe qué es lo mejor? Donde ya no va a morar el pecado en nuestros cuerpos, sino que van a ser transformados, hechos semejantes al que tiene nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, aquí hemos visto de que para el creyente, amados hermanos, el cielo, ellos parten a la presencia de Dios, al hogar celestial, para estar con el Señor, esperando el día que Cristo venga, en el cual sus cuerpos van a ser transformados, semejantes al de Él. Hermanos, por ilustrarlo así, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que ya falleció, está con el Señor, esperando ese día también. Nosotros estamos aquí en la tierra. El día que Cristo venga, hermanos, el apóstol Pablo viene con Él y nosotros vamos a volar, hermanos, a los cielos y seremos transformados todos juntos a semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la promesa de la Biblia. Dice 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante que recibiremos al Señor y estaremos con Él por siempre, hermanos. Si aún en esta vida el apóstol Pablo dijo, nada me separará del amor de Cristo, dice él. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar de que Cristo me deje de amar. En aquel día, hermanos, será un momento glorioso, estar una eternidad con nuestro Señor y Salvador. Y en aquellos en quienes mora el Espíritu Santo se gozan al escuchar estas verdades, se deleitan. Yo creo que el Espíritu Santo, hermanos, arde en nuestros corazones
cuando pensamos en las maravillas que Dios tiene preparado para nosotros. Como dice el apóstol Pablo, creo que 2 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Pero Él nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu. Amén. Hermanos, qué privilegio más grande tenemos nosotros. Hermanos, el que ama a Dios quiere estar con Dios. Y ellos pasarán una eternidad con Dios. Si amamos a Dios, pasaremos una eternidad con Él, hermanos. Como dijo el apóstol Juan, el apóstol Pablo, todo el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, dice él. O sea, todo el que no ama al Señor Jesucristo pasará una eternidad sin Él. Pero hermanos, esto es verdad. Nosotros lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, hermanos. Amén. Nadie aquí amó a Dios. Oíamos de Dios. Comenzando por quienes predican, hermanos. Mis papás están aquí. Aquí hay un hombre que odiaba a Dios. Pero estamos aquí porque Él nos amó y nos rescató y puso su amor en nosotros y nos quitó el corazón de piedra. Así que no podemos ni tomar crédito, hermanos, de estar en el camino. Es por la gracia de Dios. Y lo que recibiste es de gracia, dalos, dice, de gracia, hermanos. ¿Quién sabía de la gracia de Dios sino el apóstol Pablo, hermanos? Con ese hombre tan malvado que él había sido. Por eso él estaba agradecido con Dios y servía a Cristo, amados hermanos, por su amor por nosotros. Así que dejando eso como primer lugar, hermanos, los incrédulos sin Dios, en un lugar esperando el juicio, nosotros, hermanos, en Dios, esperando el tribunal de Cristo, y eso lo podemos hablar en otra predicación, hermanos. En segundo lugar, quisiera que leyéramos más Apocalipsis 20 y veamos cómo va a ser ese juicio, hermanos. Versículo 12, ¿lo tenemos, amados? El apóstol Juan dice que él ve a los muertos. A mí no importa, hermanos, si sean grandes o pequeños, ricos, pobres, hermanos, estaban de pie delante de Dios. Son abiertos libros. En estos libros estaban, hermanos, todas las cosas que estos hombres habían hecho, que estas mujeres habían hecho, que estos jóvenes habían hecho. Porque dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, ahí están las obras de estos hombres. Iban a pagar por cada una de estas obras. Miren lo que dice, hermanos, el versículo 13 hasta el final, después que dice que el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y dice otra vez, el versículo 13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Serán juzgados con justicia, amados hermanos. Ellos recibirán el pago de cada una de sus obras. Usted recuerda ese pasaje de Gálatas 6:7 que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y el que siembra para la carne, que él en el contexto nos dice que son adulterios, fornicaciones, hechicerías, pleitos, enemistades, borracheras, envidias, iras y todo. El que le gusta sembrar en esas cosas, de eso va a cosechar corrupción. ¿Y de qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Del lugar de condenación eterna. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar, va a cegar ¿qué? Vida eterna. Por tanto, no nos cansemos de hacer el bien, dice Pablo. No nos cansemos, amados hermanos. A su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Qué privilegio, hermanos, el que el Señor nos da. Pero también, y esto es importante, hermanos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El salvo, hermanos, no va a dar cuentas por ninguna de sus obras, porque la salvación no es por obras, porque por obras nadie se puede salvar, porque Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y el que no quiere, hermanos, venir y humillarse a los pies de Cristo y reconocer que Él pagó por sus pecados y reconocer que Él es pecador, va a tener que pagar por cada uno de sus pecados. Qué terrible, hermanos, es eso. La Biblia nos enseña, por dar unos ejemplos, que serán juzgados por sus pensamientos y sus intenciones de su corazón. Cada pensamiento, hermanos. Dice la Biblia que los pensamientos del impío son una abominación al Señor. Por las intenciones de su corazón. Las veces que quería hacer una maldad y no le salió, pero estaba en su corazón.
va a dar cuentas por eso. Si me ayuda Cristian a poner, hermana Daniela, perdón, a poner en la pantalla Mateo 12, 36. Aquí nos dice Jesús otra cosa por la que Él va a juzgar. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo siempre que leo eso me acuerdo lo que dice Romanos 10:13: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, pero también nuestras propias palabras nos pueden condenar. Y hermanos, darán cuentas los hombres por cada una de sus palabras. Hermanos, el pasaje que hemos leído dice que van a dar cuentas por sus obras, pensamientos, por palabras, pero también por lo que hacen, hermanos. Otra vez, dar cuentas por cada una de sus obras. Y peor aún, hermanos, hay algo peor que todo eso. Si nos ayuda nuestra hermana a poner Hebreos 10, 26. Hermanos, aquí está lo peor que hay, hermanos. El pasaje más duro de toda la Biblia para aquellos que no vienen a Cristo, hermanos. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados. O sea, que hay alguien que escuchó la palabra de Dios, escuchó las buenas nuevas, escuchó el amor de Cristo y prefirió voluntariamente rechazar el evangelio y seguir en sus pecados. Ya no queda más sacrificio por sus pecados. ¿Qué es lo único que espera? Una horrenda expectación de juicio. Como dice que va a ser horrendo, hermanos. De hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Yo creo que estos pasajes se deben de leer con temor y temblor, como nos dice Hebreos un poquito antes, hermanos. Sigue diciendo el siguiente, hermanos. Y aquí habla de las personas que violaban el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Por testimonio de 2 o 3 testigos, morían irremisiblemente. Por ejemplo, la ley decía: no matarás. Y un hombre desobedecía ese mandamiento y le quitaba la vida a alguien más. Israel tenía que agarrar a ese asesino, ponerlo en medio y apedrearlo, hermanos, por lo que él había hecho. Pena de muerte se daba en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto mayor castigo, dice aquí la palabra de Dios, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y usted diga: ¿cómo pisotea al Hijo de Dios? Siguiendo pecando, aún sabiendo que Cristo lo ama. Así es como se pisotea al Hijo de Dios, hermanos. Así es como se tiene por inmunda la sangre del pacto. Hermanos, nosotros no debemos practicar los pecados, hermanos, de los que Cristo nos ha venido a salvar y a redimir. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Cuando pecamos debemos venir arrepentidos, hermanos, a los pies de Él, para que Él nos lave y nos limpie de toda maldad. El punto es: todos hemos pecado. Romanos 3:23. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esos 2 ladrones que estaban a la par de Jesús es una ilustración de la humanidad, hermanos. Que se quiso burlar uno y el otro se arrepintió, hermanos. Y nosotros somos pecadores arrepentidos. De que ya no somos pecadores, hermanos. En Cristo Jesús somos hechos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Dice que tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Lo siguiente que dice ahí es muy importante: hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Me recuerdo una vez, hermanos, en una campaña, de que una iglesia pequeña como la de nosotros, se invitaron amigos. Y vinieron 16 amigos, si recuerdo yo bien, 16 amigos. El predicador predicó con poder, hermanos. Y cuando este hermano terminó de predicarnos, todos se pusieron de pie y él hacía el llamado. Y hermanos, había una mujer que estaba poseída por espíritus de demonios. Y pasó al frente y daba gritos y salieron esos espíritus. El predicador oró por ella, se reconcilió. Pero los otros eran hombres. Yo creo que eran de una compañía, casi todos se parecían, por cierto. Eran 15 hombres. Y estos hombres, hermanos, yo los vi llorar y llorar y llorar, pero no querer arrepentirse. Eso es hacerle afrenta al Espíritu de gracia.
sea, cuando Dios lo está llamando a arrepentirse, hermanos. ¿Qué le dice Esteban a los fariseos? Ustedes siempre resistís al Espíritu Santo. Y esos hermanos, imagínense, estos fariseos van a dar cuenta de que el Espíritu Santo los trataba de salvar, los tocaba, les decía, vengan a Cristo. Y ellos no hicieron afrenta al Espíritu de gracia, hermanos. Y sigue diciendo, hermanos, pues conocemos al que dijo, que es Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa. Es más, yo tenía que decirlo en palabras fuertes, hermanos, porque está en signos de exclamación. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Hermanos, increíble, ¿verdad, hermanos? La Biblia dice que nuestro Dios es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. No, hermanos, Dios es lento para la ira, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor dice, tengo ovejas que han de venir a este redil, y hermanos, Él las va, las busca y las llama, y las ovejas oyen su voz. Hermanos, ¿cómo son las cosas, verdad? Jesús dijo, procuren entrar por la puerta estrecha, ancha es la puerta. Espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos entran por ella. Estrecha es la puerta. Angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que lo hallan. Y por una parte, hermanos, estos pasajes nos deben de llevar a dar gloria a Dios. De que Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Y estamos nosotros acá por las gracias de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, sin lugar a dudas, el mayor tormento va a ser hermanos. Saber, por ejemplo, un joven, un ejemplo, sus padres le decían constantemente, oraban por él. O un esposo que su esposa oraba por él. O la esposa que su esposo oraba por ella. Hermanos, como dijo el hermano Charles Spurgeon, que los pecadores no se vayan al infierno sin antes tener que pasar por nuestras oraciones, por nuestras lágrimas, dijo él, por nuestra advertencia. Hermanos, nuestro deber es hacer todo lo posible para que ellos vengan a Cristo, hermanos. Nuestro deber es orar por ellos. Nuestro deber es compartir la palabra de Dios con ellos. Nuestro deber, hermanos, es al escuchar estas cosas que nos lleve, hermanos, a orar con gemidos indecibles por aquellos que no están en Cristo Jesús. Y compartirles el Evangelio, hermanos, para que ellos puedan ser salvos. Hermanos, quisiera hoy explicar ya el lago de fuego. Hemos explicado, ¿verdad?, el Hades. Hemos explicado el hogar celestial con Cristo para el creyente, donde están todos los que han muerto hasta el momento de hoy. Hemos explicado cómo va a ser el juicio de aquel día. Los que no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo puede mi nombre estar ahí, hermanos? Jesús dijo, arrepentíos y convertíos. Creed en el Evangelio. Serán perdonados vuestros pecados. Hermanos, como decía nuestra hermana Felipa, nuestra salvación costó, hermanos, la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo, si es posible, pase de mí esta copa, que es lo que vamos a recordar hoy al tomar la Santa Cena, hermanos. Así que Él pagó un gran precio. Y para nosotros es por gracia, hermanos. No la merecemos, pero Él nos la da. Y esa gracia, hermanos, para el que de verdad la ha experimentado, lo lleva a la adoración y a querer vivir para Él. Hermanos, el que experimenta la gracia de Dios, algo ha pasado en su vida. Hermanos, cuando uno viene a Cristo, y es verdad, hermanos, como dice la Biblia, Él comienza una buena obra que Él la va perfeccionando, hermanos. Y poco a poco uno va dejando cosas, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan lo que yo contaba de los CDs? Que en El Salvador solo tenía CDs quemados, ¿se acuerdan, hermanos? Y que de música, y que cuando vine aquí pude comprar ya originales porque estaba ya en Estados Unidos. Y que cuando vine a Cristo comencé a tirar esos CDs, hermanos, porque era música perversa. Pero se acuerda que dije de que guardé los 2 que más me gustaban. Y que como al menos los tiré también, hermanos. Aquí está, ¿verdad? Nuestro hermano Leonel, él sabe, hermanos, de que costó que yo sirviera a Cristo.
Es más, no sé si él se acordará, en el 2010 iba yo a un campamento de jóvenes, iba texteando yo con él, y iba bien enojado porque el líder de jóvenes nos había engañado de que íbamos solo a jugar y a divertirnos, a acampar. Y cuando voy, hermanos, me dan una hoja donde dice todos los cultos y las oraciones que iban a haber, y iba enojado, hermanos. Este hombre me engañó, yo iba texteando a él. Y cuando ya era la hora de regresarme, yo ya no me quería regresar, hermanos, de aquel lugar. Entonces, ¿cómo es Dios, hermanos? En que aunque nosotros somos malos y huimos de Él, Él nos atrae, hermanos. Y cuando vamos experimentando más su gracia y conociendo la palabra de Dios, nuestros corazones están más agradecidos y queremos servir más a Él. Así que, hermanos, dejando eso a un lado, quisiera ya explicar lo que es el infierno. Y, hermanos, la palabra infierno que leímos al principio, se recuerda que Jesús dijo el infierno de fuego, es la palabra Gehenna, hermanos, o Gehenna, hermanos, como usted la quiera pronunciar, que era el valle de Hinnom. Y este era un lugar, hermanos, que estaba a las afueras de Jerusalén. Y en el pasado, hermanos, en ese valle, en un valle que estaba fuera de Jerusalén, se habían hecho sacrificios de niños. Los habían quemado a los niños vivos. Los reyes, hermanos, Acaz y Manasés, en sus reinados, hicieron de ese valle de Hinnom, hermanos, que después se le llamó el Gehenna. Ahí se había hecho, hermanos, una matanza de niños, se quemaban los niños, se le ofrecían a los ídolos. Y en los días de Jesús, ese lugar, hermanos, porque por hacer esas maldades Dios destruyó todo Israel, 70 años se fueron cautivos, regresó una nueva generación y hizo de ese lugar un basurero. Y en ese lugar, hermanos, en el Gehenna siempre había basura. Las 24 horas del día había fuego en ese lugar. Se estaba quemando la basura. Y Jesús usa esa palabra para ilustrar, hermanos, el lugar donde será un tormento, hermanos. Que la Biblia nos dice de que ahí va a haber lloro y crujir de dientes. Es como Jesús lo describe. Llorar, crujir de dientes. Jesús lo describió como las tinieblas de afuera. Como este lugar estaba afuera, hermanos. Imagínense en la noche, afuera, quemándose ahí la basura, hermanos. Las tinieblas de afuera. Hermanos, donde el gusano no muere. Un lugar, hermanos, de tormento. Y quisiera poner en la pantalla 2 de Tesalonicenses 1:9. Y aquí está lo peor del infierno, hermanos. En los cuales sufrirán pena eterna. Eso es lo peor de ese lugar, hermanos. Perdición, pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, excluidos de todo lo bueno que es Dios. En este mundo, hermanos, Jesús dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, que Dios le da de comer a buenos y malos, que Él hace que descienda lluvia sobre buenos y malos, pero todas las bondades de Dios que hay en este mundo, en ese lugar, hermanos, ya no van a estar, sino que va a ser un lugar de eterna perdición, dice ahí, excluidos de la presencia de Dios. Hermanos, cuando un hombre muere, y esto quisiera que todos lo pensáramos por un segundo, nunca se dice que esa persona ha dejado de existir, ¿verdad? No, nadie. Yo no he escuchado a alguien que haya dicho eso. Siempre sabemos que ellos siguen existiendo. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Todos nosotros hay eternidad en nuestro corazón, hermanos. Todos nosotros sabemos, hermanos, de que el hombre es eterno. Es algo que Dios le ha puesto en su corazón. El alma de nosotros es eterna, hermanos. Y de ahí la importancia de esto. Y de ahí la importancia del Evangelio. De que nosotros, dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios. Pero hoy, hermanos, hemos sido reconciliados en Cristo Jesús. Y yo quisiera, hermanos, he escrito algo aquí que quisiera leérselo. Cuando yo estaba orando, quisiera leerles, hermanos, esto que escribí sobre la maldad del hombre, lo llamé yo. Y he escrito, hermanos, la descripción que yo hice del hombre. Los hombres han hecho guerras, hermanos, donde han muerto miles de personas, millones de inocentes. Los hombres también, hermanos, han hecho pandillas también. Violencia, hermanos, en nuestros países. Narcotráfico. Los hombres han
secuestrado a personas. Hermanos, de nuestros gobiernos ha habido mucha corrupción. Los hombres han usado la religión para aprovecharse de las personas, para robarle a las personas mucho dinero también. Los hombres han cambiado el uso natural de la mujer para unirse hombres con hombres, pecando contra Dios, diciéndole a Dios que se equivocó. Mujeres con mujeres también, sabiendo que hasta biológicamente, hermanos, eso no puede ser. Dos hombres no pueden tener hijos. Es una abominación a Jehová, dice la palabra de Dios. Los hombres han asesinado a millones de niños en el vientre, hermanos. Eso que Dios juzgó a Israel, por ejemplo, porque quemaban sus hijos, hermanos, pues nosotros en este país estamos haciendo algo igual de malo. Desde el vientre, hermanos, los hombres están quitándole la vida a millones de niños. Y yo sé que siempre se dice, oh, pero es que fueron violados. No, mire la estadística. Los abortos por violación son un porcentaje mínimo. Siempre es porque simplemente quieren asesinar a la criatura, hermanos. Así que, hermanos, en mi descripción del hombre, el hombre ha ido tras la idolatría, hermanos. El hombre adora vacas, cuadrúpedos. El hombre adora a otros hombres. Se ha hecho ídolos, estatuas para arrodillarse tras ellas. Y yo quiero decirle esto, hermanos. Yo me recuerdo cuando era un niño. Yo me recuerdo, hermanos, que me daban yo iba al colegio Cristóbal Colón en El Salvador y me daban a San José, hermanos, porque allí eran misioneros josefinos. Me lo daban, hermanos, creo que era una vez al mes. Bueno, un fin de semana que le tocaba a un niño llevarse a San José y le teníamos que hacer rezos. Y me recuerdo, hermanos, no estaba tan pequeño yo, ya tenía como 10 años. Me recuerdo poner a San José y siempre se lo dejaba ahí, hermanos, y yo iba a jugar y hacía todas las cosas y después lo agarraba. Y me preguntaban si yo había hecho los rezos y yo no los había hecho. Y una vez, hermanos, que de verdad yo lo puse ahí, me arrodillé. No duré nada, hermanos. Porque hasta yo mismo, ¿qué estoy haciendo? Esto no tiene sentido. Ya era un niño. Todos saben que eso es pecado, hermanos. Todos los hombres lo saben. Dios nos ha dado 5 sentidos para pensar. Así que, hermanos, no hay excusa delante de Dios para adorar hombres. Y también, hermanos, en los últimos tiempos, ¿cuáles son los ídolos? Hombres amadores de sí mismos. Yo mismo me puedo hacer mi propio ídolo, amarme a mí mismo, hacerme mi propio Dios. Eso es pecado, hermanos. El hombre ha ido tras brujería y tras ocultismo, sabiendo que esas cosas son de las tinieblas. El hombre ha ido tras los vicios, ha malgastado su dinero en vicios sin importarle el daño a su familia también. Y esto lo hemos visto con nuestros propios ojos. Hombres que saben que bajo la influencia del alcohol hacen el mal a su esposa, a sus hijos, o se malgastan el dinero. Drogas. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, de los que estudiaban conmigo en la escuela, hermanos, han tenido sobredosis de drogas? Amigos míos. El otro día estaba orando, hermanos, y de repente abrí mi yearbook, donde salen las fotos de todos, y sale la foto de todos en el gimnasio, los que nos estábamos graduando. Y me puse a ver, hermanos, a todos. Y como ahí en Facebook, ¿verdad? Ese montón de amigos que tengo, muchos son de la escuela. Y me puse a ver, hermanos, sus fotos. Y al final, hermanos, ¿qué pude hacer? Sino alabar a Dios, hermanos. Porque Él, ese montón que había ahí, tuvo misericordia de varios de nosotros. Porque varios de nosotros, de ese montón que había ahí, hermanos, por la gracia de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados. Amados hermanos, 1 Timoteo 2:4 dice que el deseo del corazón de Dios es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor llama, hermanos, venid luego y estemos a cuenta, dice en Isaías 1:18. Hermano, el hombre, sin importarle el daño causado a su prójimo, inventa calumnias sin importarle el daño que él hará. La Biblia dice, hermanos, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Viene por todas estas cosas. Pero saben también, hermanos, la ira de Dios ya se manifestó una vez en esta tierra. Quisiera que en la pantalla me ayude Daniela a poner este pasaje. Aquí nos dice la Biblia que si alguno está en Cristo, otra vez, hermanos, ¿cómo es de que nosotros vamos a ser salvos? ¿Dónde está nuestra salvación?
estar en Cristo, hermanos. Esa es nuestra salvación. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas, hermanos. ¿Y de quién viene eso? De Dios. Otra vez, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Dice. O sea, Dios nos reconcilia con Él por medio de Cristo. A la iglesia nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y sigue diciendo, hermanos, el siguiente versículo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermanos, otra vez, en Cristo Jesús, Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. Por eso el Evangelio significa buenas noticias. Él no toma en cuenta nuestros pecados y nos ha encargado a la iglesia la palabra de la reconciliación. Así que la iglesia somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios, hermanos, otra vez, hoy, amigos que están acá, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, Dios está rogando por medio de mí a ustedes. Los rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Todos los que están acá, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado. Por nosotros, ¿qué fue hecho, hermanos? Pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Como una alabanza que se llama Glorioso Intercambio, hermanos, me gusta tanto, que es inspirada en este pasaje bíblico. Hermanos, un glorioso intercambio. O sea, Él fue hecho pecado, hermanos. Y yo soy hecho, ¿qué dice ahí? Justicia de Dios. O sea, Él paga mis pecados, Él lleva mis pecados. Él, hermanos, pagó el precio por mis pecados para que yo sea justo a los ojos de Dios. Porque como dijimos, si alguno está en Cristo, lo voy a explicar así, hermanos. El día que yo me presente delante de Dios, yo voy en Cristo. O sea, como que Cristo va delante de mí, hermanos. Como que Dios me va viendo a través de Cristo. Dios no va a ver mis pecados, hermanos. Dios no va a ver mis maldades. Dios no va a ver nuestros pecados. Dios no va a ver esas cosas que nos avergonzamos hoy si salieran a la luz de los hombres en este momento. Pero, hermanos, va a ser Cristo Jesús y su obra de gracia en la cruz la que va a ir delante de nosotros. Y, hermanos, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios porque su justicia es atribuida a nosotros. Porque Jesús vivió más de 30 años en la tierra, una vida perfecta en la que Él cumplió toda la ley de Dios y luego murió en la cruz. Y cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sabe qué sucede, hermanos? Dios nos mira como que si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo Jesús. Y Dios miró a Jesús en esa cruz como que si Él hubiera cometido todos los pecados de todos los hombres que creemos en Él, hermanos. O sea, eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario, hermanos. Eso fue lo que Dios hizo para que nosotros no fuéramos a la condenación eterna, hermanos. Así que, hermanos, qué privilegio que ya no tengo que ser juzgados por mis obras. Jesús pagó por cada una de ellas en la cruz, hermanos. Y como dice el final de nuestro Apocalipsis 20, 15, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En las palabras de Jesús, hermanos, Juan 3:19 dice: esta es la condenación, la luz vino al mundo, que es Jesús. Jesús vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo el que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, esa es la condenación, hermanos. Ver a Jesús. Otra vez, si por pecado fuera, todos fuéramos al infierno, hermanos. La condenación es, hermanos, no venir a los pies de Cristo Jesús. Y poniéndonos de pie, quisiera concluir con lo que está en Filipenses 2. Hermanos, aquí la Biblia nos recuerda que hay en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hermanos. Él, siendo igual a Dios, no se aferró a eso. Él se despojó a sí mismo, hermanos. Jesús tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una vez un hombre me dijo: ¿por qué me voy a tener que yo humillar delante de Dios? Yo le leí eso, hermanos. Porque Él, siendo Dios en toda su gloria, otra vez, hermanos, ¿cómo alguien va a llegar allá? ¿Con qué cara
sabiendo de que el Hijo de Dios se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y usted no quiso ni doblar sus rodillas en el altar. Usted no quiso dejar cosas que destruyen su vida por venir a los pies de Cristo. Esa es la condenación, hermanos. Dice que Él se hizo obediente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el siguiente versículo, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, hermanos. Él está exaltado sobre todo cosa. Su nombre es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús un día se va a doblar toda rodilla, hermanos. Amén. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos. Amén. Vamos a orar. Después de todo lo que hemos escuchado, hermanos. Como el apóstol Pablo nos decía, yo ruego a aquellos que no están en Cristo hoy. Quizás ha venido a la iglesia con sus papás por años, joven que está aquí, que sabe que no está en Cristo, venga a los pies de Cristo. Adulto que sabe que está alejado de Dios, venga a los pies de Cristo.